Silly lovers in loving colors spend the summer in the barley. In sunny weather, seemed like forever. They went off to join the army. When he got on the train, she stood aside, smiling in pain. All fell apart as the engine was started. She knew that he was just the one. Over the years, on different frontiers, none had heard from the other. And when they almost could not recall. Bueno, ahora vamos a ver el contrato de compraventa. Esta vez, este contrato es quizás no más ni menos que el más importante de todos los contratos que revisaremos. Cuando nosotros veíamos al comienzo de esta serie, ya vamos una cantidad, no sé por el video, vamos una cantidad enorme de videos, pero cuando veíamos los primeros, y yo grababa en esa ocasión en el Costanera Center, el ambiente por esos días que se veía en el Costanera, y hablábamos acerca también de la Catedral de Nuestra Señora en París, cuando hablábamos que en la Edad Media los grandes templos que se construían eran las catedrales, donde la gente afluía a rendir culto divino. Hoy por hoy las grandes catedrales se reemplazaron por las grandes catedrales para el consumismo, que se llaman los malls. Entonces, en general, hoy por hoy la vida ha adquirido sentido en la medida que se cosifican. En general, lo revisamos en otro video cuando hablábamos de la cosificación de los derechos y las apreciaciones doctrinales en torno al tema. También la vida se ha cosificado y desde que despertamos en la mañana ya pensamos en qué vamos a comprar. Iremos tal vez a comprar el pan, pero terminaremos tal vez comprando un auto, si así serán los medios o las decisiones. Pero podemos hacer actos de comercio a lo largo de nuestro día de vida, de los más diversos, ¿ya? Y es así como vamos a entender jurídicamente que la compraventa es el contrato típico, consensual, más conocido y empleado en el mundo. En general, el más antiguo también del ser humano, a partir desde el momento en que los hombres adoptan un tipo de mercancía que asume la función de común medida de valor de las demás. Recordemos, en Roma hay míticas películas al respecto, ¿ya? En Roma operaba por acto simbólico, como el rito que veíamos en primer año en Derecho Romano, el mancipatio, ¿ya? Que comprendía el contrato y al mismo tiempo el traslado del dominio de la cosa. Y más tarde la tradición se separa del contrato y queda relegada al traslado del dominio de la cosa, por lo que la compraventa se torna consensual e insuficiente para transferir el dominio de la cosa al comprador. Ahora, antes de introducirnos en este esquema que vamos a ver luego, es importante nuevamente recordar el concepto. El Código Civil lo define y lo vamos a ver luego en el esquema, en el artículo 1793, señalando que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga ¿a qué? A dar una cosa. ¿A quién? A la otra. A pagarle en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. A veces ocurre en los exámenes: señor, dígame, ¿qué es el precio? Y el alumno queda pensando y bueno, después tiene que retirarse, no siga concursando. La compraventa es un contrato consensual, no real, y ello lo señala expresamente el Código cuando señala que en este contrato una de las partes se obliga a dar, no dice una de las partes da, que es distinto, ojo. De lo anterior se colige que tampoco es un modo de adquirir, pues
de este contrato nacen obligaciones para el vendedor, la de dar la cosa vendida, y para el comprador la de pagar su precio. Siguiendo al profesor Gonzalo Ruz, él menciona al jurista francés Louis Royer-Zérin, que definía la compraventa como un contrato por el cual el vendedor se compromete a ceder al comprador y a garantizarle una cosa o derecho preexistente mediante el pago de un precio y de dinero. Como digo, vamos a ver en este esquema que luego les muestro varios aspectos que tienen que ver primero con las características, ya en general los requisitos de la cosa, ¿ya? ¿Y qué es la cosa? ¿Qué es el precio? ¿Ya? Y las características del precio. Y vamos a ver varios alcances. Vamos a tratar de hacer alrededor de 2 o 3 videos en torno a este contrato para que no saturemos este primer video con gran cantidad de conceptos. Es importante destacar en el contrato de compraventa, como decíamos hace un ratito, el concepto del artículo 1793, que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella que se dice vender y esta comprar, el dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Ahora, la compra-venta tiene una regulación, ¿ya? Y esa regulación lo vemos en una legislación constitucional, ni recordar en las garantías constitucionales, el artículo 19, número 24, la legislación civil, también hay legislación especial y la legislación indirecta, la costumbre, la legislación del consumidor, la ley de urbanismo y construcción, la legislación tributaria. Es decir, tenemos una pléyade de normas reguladas en distintos cuerpos legales, pero que apuntan a este contrato. Tenemos que la característica del contrato es bilateral, ¿ya? Es conmutativo, es principal, es consensual, ¿ya? Es de ejecución instantánea y puede ser también, es un título traslaticio de dominio, ¿ya? Entonces, bien importante ese aspecto. El contrato de compraventa tiene ciertos elementos, como vemos acá en este esquema, aprovechando las bondades del profesor Carlos López. También continuamos con esta serie de videos amparados en los esquemas que él diseñó y no son míos. Entonces, pero sin embargo hay que aprovechar en cierta medida, académicamente hablando, no comercialmente hablando, digamos la claridad que tiene este esquema, ¿ya? En el sentido de que hay ciertos elementos, como digo, la cosa vendida, el precio, la capacidad, las modalidades de la compraventa, los efectos, los pactos accesorios de la compraventa y la rescisión por lesión enorme. Cuando hablamos del contrato de compraventa, clarito, pero clarito, estos conceptos. ¿Qué vamos a entender por la cosa vendida? ¿Ya? ¿Se requiere capacidad? En fin, lo vamos a analizar. Luego tenemos los elementos de la compraventa como primer término. Los elementos propiamente tales, los precios de todo acto jurídico, los propios, perdón, de todo acto jurídico, los propios de toda obligación, los propios de la compraventa, los propios de leyes especiales e indirectas, por ejemplo, las condiciones de la publicidad. La forma, la regla general es consensual. La excepción, que sea solemne. Cuando las solemnidades legales ordinarias, las solemnidades legales especiales y las solemnidades legales voluntarias, ¿ya? Luego tenemos la regla general, los requisitos propios de toda declaración de voluntad, caso el consentimiento de ventas forzadas, la excepción solemne, las solemnidades legales, el otorgamiento de escritura pública en la compraventa de bienes raíces,
la venta de derechos de servidumbre y censo, la venta por sucesión hereditaria, la compraventa por medio de mandatarios, solamente solemne la compraventa de inmuebles por naturaleza, solemnidades legales, tenemos también por las circunstancias las ventas forzadas ante la justicia, por las personas involucradas en la venta de bienes pertenecientes a personas incapaces, ¿ya? Y bien importante tomar en cuenta ese aspecto. Luego tenemos las solemnidades legales voluntarias, ¿ya? Se requiere regulación expresa, posibilidad de retractarse hasta que se otorgue la escritura pública privada y 2, hasta que haya principiado la entrega. Entonces tenemos, como digo, la excepción es que sea solemne, ¿ya? Y dentro de esas solemnidades tenemos las legales ordinarias, las legales especiales y las legales voluntarias. Bien tenerlo presente. La regla general es que es consensual, ¿ya? Por otra parte, los elementos de la compraventa tenemos las arras, por ejemplo, en el caso del concepto es que consiste en una cantidad de dinero u otras cosas muebles que se dan en garantía para la celebración, ¿ya?, del contrato, o bien en parte del precio o en señal de quedar convenidos. Las clases como garantía, como señal de quedar convenidos o como parte del precio. El fundamento histórico, única forma de probar la compraventa en sociedades rurales analfabetas, ¿ya?, en esos años. Los gastos por regla general del vendedor, excepción acuerdo de parte, ¿ya? La cosa vendida, tenemos que la cosa vendida, ¿ya?, un aspecto clave, hay ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta, requisitos comunes a todo acto jurídico que es real, comerciable, posible, ilícito, determinado, determinable. Requisitos específicos, debe ser comerciable. Regla general, todo puede venderse. Excepciones, el 1810, pueden venderse todas las cosas corporales e incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley, ¿ya? Sanción, en este caso la nulidad absoluta. Motivo, norma prohibitiva, debe ser determinada y singular. Cosa determinada en forma genérica o específica. La cantidad de la cosa puede ser determinable. 1461, número 2. Cosa singular, necesidad de especificación, artículo 1811. Prohibición de ventas universales. Debe existir o esperarse que exista. Debe pertenecer al comprador. Y también tenemos que tener presente los riesgos de la cosa vendida, ¿ya? Los riesgos de la cosa vendida. Por otra parte, la cosa vendida, los requisitos específicos de la cosa vendida, debe ser comerciable, debe ser determinada y singular, debe existir o esperar que exista. La cosa que dejó de existir al tiempo del contrato, 1814. La venta de cosa futura o que se espera que exista. Puro y simple pero aleatorio. No debe pertenecer al comprador. Compra de cosa propia no vale, artículo 1816. La venta de cosa ajena, 1815. Efectos respecto del propietario, inoponibilidad. Efectos entre las partes no transfiere el dominio. Se inicia la posesión. Ratificación por el dueño, artículo 1818. Adquisición posterior del dominio, artículo 1819. ¿Cuáles son los riesgos de la cosa vendida? Ahí la regla general son del comprador, ¿ya? Y por otra parte, hay que tomar en consideración el pacto, hay excepciones como el pacto en contrario, el caso de la venta condicional, venta de género, al peso, cuenta o medida, ¿ya? Bien importante este último aspecto, ya lo vamos a ver consecutivamente. Ahora, respecto del precio,
El precio, el concepto lo dice el artículo 1793, ¿ya? El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Requisito, debe ser en dinero. Cuando hay compraventas y cuando permuta, el artículo 1794, ¿ya? Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta. Si la cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contrario, ¿ya? Debe ser real y serio, debe ser determinado, permitido. Determinación del precio por las partes es lo habitual del artículo 1808. Determinación del precio por un tercero, en este caso es condicional, del artículo 1809, y debe ser prohibido determinación del precio por arbitrio de una de las partes, 1478, ¿ya? Bien importante. Luego la capacidad. ¿Qué pasa con la capacidad? ¿Ya? La capacidad. En general hay reglas aplicables, los requisitos propios de todo acto jurídico, los requisitos específicos de la compraventa. Regla general, la capacidad. Excepción, las incapacidades absolutas y relativas. Incapacidades para comprar entre cónyuges no separados judicialmente, entre el padre y el hijo sujeto a patria potestad. Incapacidades para vender, administradores de establecimientos públicos. Para comprar, empleados públicos, jueces y funcionarios del orden judicial, tutores y curadores, mandatarios, síndicos y albaceas, ¿ya? Bien importante este último aspecto. ¿Cuáles son las modalidades de compraventa? Las modalidades de compraventa, la regla general, la dice el artículo 1807. La venta puede ser pura y simple o bajo condición suspensiva o resolutoria. Puede hacerse a plazo para la entrega de la cosa o del precio. Puede tener objeto dos o más cosas alternativas. Bajo todos estos respectos se rige por las reglas generales de los contratos, en lo que no fueren modificadas por las de este título. Caso de excepción, venta al peso, cuenta o medida, 1821. Si se vende una cosa de las que suelen venderse a peso, cuenta o medida, pero señalada de modo que no pueda confundirse con otra porción de la misma cosa, como lo del trigo contenido en cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora pertenecerá al comprador, aunque dicha cosa no se haya pesado, contado ni medido, con tal de que se haya ajustado el precio. Si de las cosas que suelen venderse a peso, cuenta o medida, solo se vende una parte indeterminada, como 10 fanegas de trigo, de las contenidas en cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora no pertenecerá al comprador, sino después de haberse ajustado el precio y haberse pesado, contado o medido dicha parte. Aquí encontramos un rasgo histórico, como decíamos, y no nos vamos a prolongar más allá. Venta a prueba o al gusto, en el caso de 1823, si se estipula que se vende a prueba, se entiende no haber contratado mientras el comprador no declara que le agrada la cosa, de que se trata, y la pérdida, deterioro o mejora pertenece entre tanto al vendedor. Venta al ensayo es al gusto de lo pactado, es una compraventa normal, ¿ya? Por otra parte, los efectos de la compraventa. Tenemos efectos de la esencia, respecto del vendedor, dar o entregar la cosa, respecto al comprador, pagar el precio, recibir la cosa. Efectos de la naturaleza, responder por evicción, sanear los vicios redditorios, ¿ya? Sanear los vicios redditorios. Y los efectos accidentales, ¿ya? Efectos de la compraventa, las obligaciones del vendedor, entregar la cosa vendida,
responder del saneamiento de la evicción y de los vicios reviditorios, ¿ya? Aspecto no menos importante y pregunta clásica de examen, ¿ya? Además que es fundamental. Efectos de la compraventa, obligaciones del vendedor, la obligación de entregar la cosa vendida. ¿Qué significa alcance de la obligación del vendedor? Implica dar y entregar. No obliga a ser dueño, sino a dar origen a una posesión tranquila y útil. Debe entregarse tanto material como jurídicamente. La forma de la entrega, reglas generales de la tradición. Época en que debe efectuarse la entrega, en la época estipulada. A falta de estipulación, la entrega es exigible inmediatamente de celebrar el contrato. Caso de incumplimiento, ya lo vamos a ver. Lugar de entrega, en principio rige el acuerdo de las partes. Regla supletoria, especie o cuerpo cierto, lugar donde se encuentra el tiempo del contrato. Y cosa genérica, en el domicilio del deudor. ¿Ya? Es bien importante este aspecto. Efectos de la compraventa. Obligaciones del vendedor. Entregar la cosa vendida. Los gastos de la entrega son de cargo del deudor, o sea, del vendedor. Sin embargo, son de cargo del comprador los gastos en que sea menester recurrir, transportar la cosa ya entregada, artículo 1825. ¿Qué comprende la entrega? La cosa vendida, artículo 1828. El vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato. Los frutos de la cosa vendida, artículo 1816, 1829. Accesorios de la cosa vendida, artículo 1830. Los riesgos de la cosa, se aplican las reglas generales, por lo tanto son del acreedor, comprador, artículo 1820. Entrega en la venta de predios rústicos, venta a la cabida, 1832, venta como cuerpo cierto ad corpus y artículo 1833. Acción rescisoria por lesión enorme, artículo 1836. ¿Ya? Ahora, los efectos, las obligaciones del vendedor, hipótesis del incumplimiento. Incumplimiento, por ejemplo, del artículo 1826, inciso segundo, si el vendedor, por hecho o culpa suya, retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos, con derecho a ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales. Los requisitos para que se ejerzan los mencionados derechos, caso de no pago. El artículo 1826, inciso tercero, todo lo cual se entiende que si el comprador ha pagado, está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo. Caso de insolvencia sobreveniente del comprador, negativa del vendedor entregar, artículo 1826, inciso final. Pero si después del contrato hubiere menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halle en peligro inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega, aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando asegurando el pago. Esto es en el caso de una hipótesis de incumplimiento, ¿ya? Ahora, vamos luego